luego de participar en esta enseñanza tan especial, Señor. Oramos, Señor, para que primero puedas traer con bien al pastor Eleazar hasta su casa y guardarle durante el trayecto, librarlo pues de su imprudencia y la imprudencia de los demás, Señor. Y también para que puedas dirigir a nuestro hermano Jesús Covid en lo que es la clase de la exposición de hoy. Guárdale y dirígele, Señor, y a nosotros danos un corazón y una mente presta para aprender, Señor. Gracias. Pedimos todas estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándote también, pues, que nos preserve también de las conexiones y la energía eléctrica, Señor. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, mi hermano, entonces vamos a iniciar esta primera lección del libro número 3, mi compromiso con Dios. Y bueno, también entendiendo el llamado de Dios. Y el título en sí de la lección que vamos a tener en el día de hoy es comprometidos a participar en la iglesia local. ¿Ok? Hay allí una introducción de esta lección que comienza con la siguiente declaración. Vamos a leer esta declaración que está aquí, que nos habla de que hay una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Es una congregación local, autónoma, de creyentes bautizados, asociados en un pacto en la fe y compañerismo del evangelio, cumpliendo las dos ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, ejerciendo los dones, derechos y privilegios con los cuales han sido constituidos por su palabra, y que tratan de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, los fines de la tierra. Entonces tenemos aquí esta parte de esta introducción, ¿verdad? Y está expresada bíblicamente como lo presenta el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Éfeso, donde nos dice que la iglesia está formada por los llamados de Dios. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. Esa es una gran bendición que tenemos nosotros, pues, de haber sido llamados, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo para ello. ¿Y a qué cosa? A vivir y edificar en amor, de acuerdo al versículo 16. Dice que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el versículo 16 del capítulo 4 de Éfeso nos habla de esto, pues. Amor, el amor en sí, el amor uno por otros y por Cristo. Si alguien, entonces, mi hermano, si alguien peca, puede hallar restauración en la iglesia, ¿sí? Porque puede ser apoyado, ayudado por el resto de los hermanos miembros de esta iglesia. También a relacionarse. Dice que la iglesia está formada por los llamados de Dios a relacionarse con humildad, mansedumbre y paciencia, también de acuerdo al versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Eso quiere decir que debemos ser comprensivos y pacificadores. Estamos hablando del principio de que somos llamados y comprometidos a participar como miembros de una iglesia
local. También tenemos que la iglesia está formada por los llamados de Dios a vivir como miembros del cuerpo, alentándonos y sostenidos por el Espíritu Santo, como nos habla los versículos 3 y 4 también de Éfeso. Es decir, que nuestra mirada debe estar en Dios y no en nosotros. ¿Ok? También hemos sido llamados, la iglesia nos ha llamado para permanecer firmes en una misma esperanza. Versículo 4. Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros habilidades para fortalecer todo el cuerpo. ¿Ok? Y también nos dice que hemos sido llamados a sujetarnos a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia en una misma fe y en un solo bautismo. Esto nos da fuerza para tener cuando cometemos un error que pueda empañar nuestro testimonio por Cristo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos la fortaleza para así poder nosotros sobreponernos a cualquier circunstancia que nos pueda hacer caer o nos pueda debilitar, y por supuesto entonces no podrá así de esta manera empañarse nuestro testimonio por Cristo. Y también tenemos que somos llamados, y eso nos ha llamado, ¿no?, a adorar y glorificar al único Dios y Padre soberano y eterno. Eso nos dice el versículo 6, que Dios está sobre todos nosotros. Esto muestra su cuidado de gobernante. Él está por todos y en todos. Esto muestra su presencia activa en el mundo y en la vida de los creyentes. Y también tenemos acá, dice que somos llamados a servir en la obra del ministerio según los dones que nos da y la capacitación que recibimos de los líderes de la iglesia. Entonces, mis hermanos, mientras haya unidad con Cristo, pues nos mantendremos firmes en los caminos del Señor. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad, como es la que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Como es la de predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Y esto es de manera individual como colectiva. Entonces, esta es la parte prácticamente introductoria de esta primera lección que estamos viendo de el libro 3, titulado Comprometidos a participar en la iglesia local. Ahora bien, vamos a ver allí en la primera parte. A mí se me hace difícil ver estas letricas que están allá. Vamos a tratar de ensancharlas. Ok. Ahí tenemos nosotros que ser miembros del cuerpo de Cristo es un privilegio y una responsabilidad. Entonces tenemos que en algunas iglesias los creyentes son recibidos como miembros al ser bautizados. Y esto, bueno, es algo que nosotros conocemos y sabemos que es así, ¿verdad? En otras, aún siendo bautizados, no son recibidos como miembros, sino hasta cierta edad, y diríamos también que hasta cierto tiempo, porque hay que conocerlos. El miembro que llega
a nuestra iglesia de otra iglesia, que venga de otro lugar, por supuesto, le damos entrada, no lo echamos así de primera, pero tenemos que observarlo, tenemos que conocerlo, hasta poder darle esa libertad que puede tener también en medio nuestro como miembro. Además, en algunas iglesias bautizan a los creyentes inmediatamente después de hacer una confesión de fe. Bueno, hasta ahora, por lo menos en las iglesias bautistas, yo no he visto eso. Sí sé que en otra denominación, por el hecho de tener un crecimiento rápido, lo hacen. Y por lo menos, por eso repito, dentro de nuestra organización, Iglesia Bautista, hasta donde yo sé, no he visto eso de que una vez que la persona recibe a Cristo, enseguida los bautizan, al menos que sea por una emergencia que tenga que ser así. Pero en sí, hay algunas iglesias, bueno, que mientras que en otras le exigen cumplir una serie de requisitos que van desde el conocimiento bíblico hasta el testimonio de cambio notable en su vida con la relación al abandono del pecado. Por lo menos tenemos allí varias citas bíblicas que podemos a grandes rasgos mencionar, por lo menos en el caso, cuando hablamos de ser miembro del cuerpo de Cristo, que es un privilegio y una responsabilidad. En 1 Corintios 1:17, Pablo es claro cuando dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y en verdad, habemos miembros de la iglesia que estamos, como se dice, que nuestra función es salir, ir y predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura para que alcancen la salvación también. Y una vez que son discipulados, una vez que son preparados, entonces, por supuesto, se lo llevamos al pastor para que sea el pastor que se encargue entonces de bautizarlo, y después viene el proceso pues de hacer la membresía dentro de la iglesia. Pero aquí Pablo aclara pues que él no fue llamado a bautizar, sino a predicar el evangelio, a llevar ese mensaje. Aunque tenemos también allí una referencia porque Pablo aquí no estaba evidenciando su responsabilidad, ¿sí? Pero sí dando a entender el para qué lo llamó y envió Cristo, aunque en los versículos 14 y 16 ahí mismo de 1 Corintios 1, dice, están las únicas personas que él bautizó, en este caso a Crispo y a Gallo, y a la familia de Estefanía. Entonces, son los únicos que aparecen allí manifestados, pues, dándose a conocer cómo fueron bautizados por Pablo. También en Efesios capítulo 2:19, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Y en Hechos 11:22 nos encontramos que Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva. Entonces, todo esto nosotros lo encontramos, ¿verdad?, en esas citas que están allí, más que cualquier otra cosa o otra ciudad, podemos decir, porque Antioquía fue donde allí se le llamó por primera vez a los creyentes cristianos, ¿verdad? En el versículo 26, vemos esto de ahí de Hechos 11. Y en el capítulo 13, 1, que fueron 5 hombres los llamados por el Señor para ministrar de su palabra. Ahora bien, en 1 Corintios también 10:32, el apóstol Pablo nos exhorta
a no ser tropiezo de nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Él nos recuerda a través de Gálatas 1:13 que fue perseguidor de la iglesia de Dios, pero así como fue perseguidor, también ahora es el que lleva la batuta para que para llevar el evangelio de salvación, ¿verdad?, a otros. Y así de esta manera, pues nosotros ya conocemos la historia de lo que es la vida de Pablo con respecto al llamado que él hizo. Pero recordemos que Dios nos ha llamado tanto a usted como a mí para que formemos parte de una iglesia local. ¿Ok? Y aquí algunas responsabilidades también que tenemos acá en la iglesia. Si podemos pasar un poquito allí la guía, pasamos a la número 2, vamos a bajar un poquito aquí en la parte 2, ok. Entonces ahí encontramos nosotros algunas responsabilidades que debemos tener como miembros. Podemos verlas en el cuadro que se nos presenta en el libro de Hechos sobre la iglesia primitiva. Realmente tengo una cita que nosotros la conocemos, pues, si es posible, como la palma de nuestras manos, porque en verdad siempre hacemos mucha referencia a la vida de los primeros cristianos, a la vida de la iglesia primitiva, ¿eh? Porque ahí tenemos nosotros un gran ejemplo a seguir de estos primeros cristianos. Y realmente, si nuestras iglesias siguieran esos ejemplos como están allí, oye, yo creo que viviéramos aún muy diferente en este tiempo. Porque en verdad estos ejemplos se refieren, por lo menos en el 42, se refiere a las reuniones de comunión que cada iglesia trataba y con sus miembros, o la iglesia pues trataba con sus miembros y se reunían, y no solamente en la iglesia, sino que también iban y se reunían en la casa, que es lo que vemos en los otros versículos más adelante. Pero siempre lo hacían en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Se reunían para ello, para orar, para compartir. Bueno, qué tantas cosas no compartirían ellos ahí en ese tiempo. No solamente para recordar la cena del Señor, sino también para ellos estimularse a seguir llevando el mensaje, haciendo el trabajo para el cual Cristo les llamó. Entonces, nos podemos dar cuenta que una iglesia saludable atrae a las personas a Cristo. Y eso era lo que pasaba con la iglesia, primitiva, con la iglesia de los primeros cristianos, que era una iglesia saludable. Y por ser una iglesia saludable, entonces las personas, por supuesto, llegaban. ¿Qué nos dice el pasaje? Nos dice que, de acuerdo al testimonio de ellos, ¿verdad?, se añadían cada día los que iban a ser salvos. Y esa era una bendición. ¿Pero por qué esa bendición estaba allí en esa iglesia? Porque era una iglesia saludable y amorosa, ¿no? Lo importante de todo esto. Una iglesia que crecía en cantidad y calidad de discípulos. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos. El gran reto que tenemos nosotros hoy día es precisamente eso. Primero, ser una iglesia saludable. Y segundo, bueno, para que los que lleguen a nuestra iglesia, ¿verdad?, para los que lleguen a nuestra iglesia, oye, crezcan también con ese mismo amor y con esa misma salud cristiana, salud espiritual que se requiere en cada una de nuestras iglesias y, por supuesto, en nuestra vida también, ¿eh? Porque nosotros tenemos que ser unos cristianos saludables y amorosos. Bien, en Primera de Corintios, ¿eh?, vemos lo siguiente.
1 Corintios 10, 21. Dice que los miembros deben vivir una vida digna del Señor, apartados de la idolatría. Entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿verdad?, no podemos llevar dos vidas. Es decir, no podemos estar en actividades de adoración y actividades mundanas al mismo tiempo. Y a veces, oye, parece ser que nos llevan a eso, nos impulsan a tener ese dos tipos de vida. Pero la recomendación que hay para los miembros de la iglesia, los que han sido llamados para ser miembros en la iglesia de Jesucristo, es que una vez que ya se están en los caminos del Señor, debemos tener un solo estilo de vida. Un solo estilo de vida, y es el de adorar a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos vemos en 1 Corintios 6:15, que dice que los miembros deben huir de la inmoralidad sexual. Pablo es claro al decir que los cristianos deben apartarse del pecado sexual, ¿verdad? Y eso es lo que vemos allí en este pasaje, pues, en 1 Corintios 6:15. Aunque sea aceptable o popular en nuestra cultura, nosotros debemos, ¿verdad?, estar a la parte de ello. ¿Me entienden? Entonces, en esta parte nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también como miembros de la iglesia en la cual Dios nos ha llamado y en la cual Dios nos ha puesto. Pasamos entonces a la otra parte de la lámina, donde estamos como miembros también comprometidos, ¿verdad? Vamos al punto 4. Acá, miembros comprometidos con el buen testimonio. Dice, no podemos ser miembros que solo nos acerquemos a la iglesia, ¿ah?, sino que simplemente cuando haya una reunión administrativa, porque queremos intervenir y opinar en los asuntos de la iglesia como que si fuera un sindicato. Lamentablemente pasan en nuestras iglesias estas situaciones. Pasan en nuestras iglesias situaciones cuando realmente los creyentes pues no están bien fundamentados en este sentido. Entonces, queremos miembros que honren a la iglesia. Eso es lo que nosotros queremos. Tenemos 2 citas allí, ¿verdad? No la vamos a leer ahorita, no vamos a tocar, ¿verdad? Pues tendríamos que entonces buscar también en la Biblia y todas esas cosas, ¿no? Pero fíjense que tenemos esas 2 citas allí que nos hablan pues de la dignidad con la cual nosotros tenemos que ser como miembros comprometidos en la iglesia y no tener una doble vida. Porque a veces somos o habemos miembros que vivimos mucho apariencia, vivimos mucho de la apariencia, y eso no está tipificado pues en el llamado que Dios nos ha hecho para pertenecer a su iglesia. Tenemos que ser unos miembros que honren la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia pues que en verdad den el valor y la honra que Dios ha dado a nosotros. Porque así como Dios nos ha honrado a nosotros, nosotros estamos llamados a honrarles a ellos más. Miembros que honren a su iglesia. Ok, eso lo vemos también allá en Mateo capítulo 23, versículo 27. Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y entonces aquí aprendemos a hablar acerca ya del pacto de una iglesia con sus miembros. Y cuando hablamos así del pacto de una iglesia con sus miembros es porque también nosotros estamos llamados a hacer un pacto con ellos, porque está de antemano allí
el compromiso que tenemos con nuestra iglesia, porque hay un gran compromiso en ella. Entonces, hablando del pacto, dice que habiendo sido guiados por el Espíritu de Dios a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y bajo nuestra profesión de fe, habiendo sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ahora estamos en la presencia de Dios. Y eso nos llama a nosotros a una gran responsabilidad con Dios y con su iglesia, con nuestro Señor Jesucristo y con su iglesia. Es una gran responsabilidad que a veces nosotros no la tomamos ni siquiera en consideración, ¿no? A veces no lo tomamos en consideración, pero es necesario, ¿no? Porque también prometemos mantener las devociones familiares y privadas, ¿eh? Eso es importante, porque es allí que nosotros podemos, de acuerdo a lo que tenemos acá, educar religiosamente a nuestros hijos, buscar la salvación de nuestros amigos y familiares y andar con cuidado en este mundo, ser justos en nuestros tratos, fieles a nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta. Y una cosa que se da mucho en nuestras iglesias y que debemos también evitar son los chismes, las murmuraciones y el enojo excesivo. Eso se da mucho en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que cuidarnos de eso, orar mucho a Dios con eso. Lo cierto que en la clase anterior, creo que fue en la clase anterior que participó nuestro hermano Pedro Palmera, donde él dijo que teníamos muchos agujeros, ¿verdad? Que había muchos agujeros, creo que en la clase del Espíritu Santo, que se habló de la llanura del Espíritu Santo, que él mencionó eso, que había muchos agujeros en nuestra vida y por eso pues no éramos llenos, porque cuando Dios quería llenarnos con su Espíritu Santo, bueno, por esos agujeros se escapaba esa llenura. Entonces, esos agujeros tienen que ver mucho con el chisme, la murmuración y el enojo excesivo. Porque eso es lo que más abunda, lamentablemente, en nuestras congregaciones y debemos tratar de evitar eso. También no nos dedicamos a cuidar unos a otros en amor fraternal. Es necesario que nos dediquemos al cuidado del uno de unos a otros, ¿verdad? Porque a veces somos muy descuidados para eso. Y el cuidado tiene que comenzar con la oración. Orar y además de orar, ayudarnos también mutuamente en fraternidad, porque a veces nosotros estamos muy tranquilos en nuestras casas y no sabemos qué puede estar pasando con uno de nuestros hermanos, miembros de nuestra iglesia. Entonces es necesario que nosotros tengamos también ese cuidado. Estamos llamados para eso. Cuando estamos llamados para ser miembros de una iglesia, existe un pacto en el cual nosotros estamos comprometidos también a cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? En ese amor fraternal que viene de nuestro Padre Celestial. Y tenemos ahí en cuarto lugar también que declaramos que cuando nos mudemos a otro lugar, procuraremos tan pronto como nos sea posible unirnos a otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué es una responsabilidad en la cual debemos estar? Precisamente porque nosotros no podemos llegar a un lugar y quedarnos muy tranquilos sin buscar dónde congregarnos, sin buscar dónde tener ese compañerismo, sin buscar dónde tener esa comunión, tanto con Dios, con los hermanos, en una iglesia. No podemos quedarnos aislados. Y bueno, no, sí, llegué aquí a mi familia y me dediqué a mi familia y me olvidé de que
hay una iglesia en la cual yo puedo ir a congregarme y seguir esa comunión con Dios a través de la iglesia y comunión con esos nuevos hermanos que voy a conocer. Entonces, en este pacto que nosotros hacemos con la iglesia, no solamente en la iglesia donde nos bautizamos, en la iglesia donde nosotros nos acostumbramos a congregarnos porque somos miembros de esta iglesia, sino que a donde vayamos, cuando salgamos de los linderos de nuestro territorio a otros lugares, entonces nosotros podemos enseguida buscar un lugar donde congregarnos. No podemos ignorar esto, no podemos ignorar esta parte, porque en verdad eso nos haría mucho daño, nos llevaría a enfriar nuestra comunión. Recordemos siempre la ilustración que se hace del tizón, ¿no? El tizón allí y el fuego. Hay que cuando están todos los tizoncitos allí juntos, siempre se mantienen ardiendo. Pero cuando uno se aparta, cuando uno de esos tizones se aparta, entonces comienza, ¿verdad?, a perder su luz, comienza a apagarse. Cuando uno lo quiere ver o acordar, ese tizoncito ya está prácticamente desfasado porque se ha desunido de donde realmente está el calor, está el fuego. Entonces, así pasa también con el miembro de la iglesia. Entonces, en este cuarto punto, es necesario que, como parte de ese pacto, es necesario que nosotros busquemos otra congregación donde reunirnos y tener esa comunión con estos nuevos hermanos que tienen. Esta es la parte que a mí me corresponde, ¿no? No sé si habrá llegado mi hijo por allá, no sé si se ha manifestado allí en la pantalla, pero si él no lo ha hecho, entonces pues tendría que seguir adelante, ¿no? Entonces... Sí, por acá estoy. Ah, ok, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Ok, entonces vimos allí en esta primera parte, mis queridos hermanos, vimos allí de lo que es la parte introductoria, pues, comprometidos a participar en la iglesia local, y también vimos allí ser miembro del cuerpo de Cristo es un privilegio y una responsabilidad, como también vimos que debemos aprender el pacto de una iglesia y ser responsables en este pacto. ¿Ok? Entonces, bien, ahora le dejo con mi hermano Boanerges Kobe para que él continúe con la parte, ya que él le corresponde las tres últimas partes que hablan de ser un buen miembro y también de ser un miembro útil y ser un miembro fiel. Entonces, adelante, hermano Boanerges. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos. Saludos. Un placer desde acá, desde la distancia. Estoy en Perú, en Lima, para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor acá en la Iglesia Bautista El Jordán de Santa Anita, Distrito Santa Anita, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes este tema tan importante, no obviando los otros temas que son también importantes, pero considerando el punto de ser miembros de una iglesia, se torna un poco interesante y bueno para nosotros y para la iglesia también, a quienes nosotros podemos motivar a los hermanos a que formen parte, porque es un privilegio ser miembros de una iglesia local. Muchos no saben o desconocen el hecho de formar parte del cuerpo de Cristo, porque como dice la Biblia, un
cuerpo no está conformado por un solo miembro. Un cuerpo está conformado por muchos miembros. Y qué bueno que nosotros formemos parte, escogidos, como dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo importante que es ser miembro del cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia. Y hay un punto importante que nosotros debemos de considerar, es que seamos un buen miembro. Es lamentable ver cómo dentro de las iglesias locales hay hermanos que se han hecho miembros de la iglesia por bautismo, o han llegado a la iglesia y se han hecho miembros de la iglesia por testimonio, o alguna característica que ya hemos estudiado y hemos anunciado anteriormente según los criterios que manejan cada iglesia local. Pero hay hermanos que han llegado a ser miembros de la iglesia y están en una situación inactiva como miembro. Cuando la Biblia pues nos insta, y la palabra de Dios nos insta a que debemos de ser miembros activos. En este punto vemos que hay un párrafo que inicia diciendo: no podemos ser miembros que hacen bulto, no podemos ser miembros calientabancas o espectadores que ven a los demás actuar y solo mirar sin participar. Esto, formar un miembro que esté fuera de esta característica, llega a ser una bendición para su persona, porque se hace evidencia su crecimiento espiritual en la formación que ha recibido en el desarrollo de su crecimiento en la iglesia. Cuando un miembro nuevo, cuando una persona que inicia en los caminos del Señor y ve modelos dentro de la iglesia de buenos miembros, de miembros que están siempre trabajando en la obra del Señor, como dice 1 Corintios, que dice que nosotros debemos trabajar siempre, constante en la obra del Señor, porque el trabajo del Señor nunca es en vano. Y cuando vemos cuando damos el ejemplo de otros hermanos que se están formando en su crecimiento espiritual, de trabajo, ese es un miembro que va a crecer con la idea y con el anhelo en su corazón de ser un miembro activo, trabajador dentro de la iglesia. No va a tener ese miedo, como en muchas ocasiones ocurre cuando se está formando a un hermano en el crecimiento espiritual. Siempre hay ese temor de hacerse miembro de la iglesia local porque no quiere responsabilidades, no quiere asumir compromisos todavía. Pero un buen modelo de miembro en la iglesia va a ser un efecto motivador en ese nuevo creyente de que va a ser un miembro activo. No va a ser un miembro calientabancas y no va a ser un miembro espectador, sino que va a ser un miembro que se va a unir en el trabajo del Señor por motivación y por creer en que el trabajo del Señor trae paz, trae bendición, trae gozo. Y vemos allí algunos ejemplos en la Biblia de algunos hombres de Dios que formaron parte del cuerpo de Cristo con buenos ejemplos de miembros. Vemos a un Bernabé, dice en Hechos capítulo 4, que fue un miembro fiel de la iglesia de Jerusalén, cuya generosidad era notoria en la iglesia. Bernabé fue un hombre que tenía propiedades y una de sus propiedades pues la vendió, y todo lo que recibió de esa propiedad generosamente la dio para la obra del Señor. Ese es ser un buen miembro. Esta es una cualidad
que caracteriza a Bernabé. Pero hay otras cualidades también que pueden ser modelos para de un buen miembro. Quizás no sean aspectos materiales, sino que pueden hacer aspectos también de cualidad de la persona que lo haga característico de ser un buen miembro. No así como veíamos en el siguiente capítulo del libro de Hechos, de Ananí y Zafira, si no me equivoco, en donde ellos también quisieron vender unas propiedades, pero fueron un mal modelo de buen miembro, porque ellos no entregaron todo lo que tenían que entregar, sino que tomaron parte de ese dinero, de ese recurso, y fueron castigados por Dios de esa manera. Bernabé entonces llega a ser un buen modelo, un buen miembro de la iglesia. También vemos el modelo de Filemón, miembro de la iglesia de Colosa, donde Pablo pues manifiesta allí su gran amor por los hermanos, y dado ese gran amor que Filemón mostraba por los hermanos y la motivación, pues le insta a recibir a este colaborador de la obra del Señor también, que es Onésimo. Conocemos la historia bíblica de que era un esclavo de Filemón, pero evadido, y que ahora tenía el apóstol Pablo, lo motivaba a recibirlo con amor. Y ese es un modelo de buen miembro de la iglesia local. Ser amoroso, ser receptivo, ser perdonador de tantas cosas, de tantas situaciones que se pueden presentar dentro de una iglesia. El amor dentro de la iglesia debe prevalecer. Como dice el apóstol Pablo también, podemos tener todos los dones y podemos recibir y querer recibir todos, pero escoger el mayor, que es el amor. Entonces, Filemón forma parte de un buen miembro de una iglesia local. También tenemos a Timoteo, miembro fiel de la iglesia Listra, que era un joven de un buen testimonio. Para los que aún estamos jóvenes, por supuesto, tenemos que seguir el ejemplo de Timoteo. Desde mi formación en la vida cristiana, siempre recuerdo que la enseñanza estaba basada en Timoteo. Ese ejemplo de los creyentes en conducta, en fe, amor y pureza. Y Timoteo debe ser también un miembro en la cual nosotros debemos de poner nuestra atención en ese comportamiento, en esa manera de ser fiel al Señor, en el trabajo, en todas las cosas que hacía en la iglesia. Timoteo era un buen ejemplo para ser un buen miembro de la iglesia. Pasamos a la siguiente lámina. También tenemos el ejemplo de Epafrodito, fiel a la iglesia de Filipos, que les llevaba los donativos a Pablo y estuvo dispuesto a morir sirviendo al Señor y a los demás. En Filipenses 2, versículo 25 y capítulo 2:30 está la referencia bíblica con respecto a esto. Quizás este término o esta definición de que están dispuestos a morir no es un término que hoy día pueda ser tan aceptable en las iglesias, sobre todo los nuevos creyentes y los hermanos, porque hoy vemos un día, en día vemos que hay muchos miembros, lamentablemente, que están más enfocados en lo material, en lo vivencial, en lo día a día, y poco a poco se ha ido enfriando el amor por la obra del Señor.
Dios me ha dado la oportunidad de conocer estos dos lados de la moneda. Vengo de mi tierra, Venezuela, y ahora estoy en un país extranjero, un país distinto al mío, con otras culturas. Y he notado cómo la entrega al servicio del Señor en este país es muy distinta a la nuestra. Y las iglesias están un poco más materializadas, los miembros de la iglesia están más materializados y no espiritualizados en la entrega del trabajo del Señor. Prefieren morir por el trabajo físico y no morir por el trabajo espiritual. No hay una entrega total. Y es bueno motivar a los miembros de la iglesia a que también debemos de hacer un esfuerzo por ser unos miembros ejemplares, fieles en la obra del Señor, esforzados. El Señor Jesucristo, cuando estuvo después de la alimentación de los 5,000 y la multitud le seguía, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes vienen por el alimento que perece, pero no vienen por el alimento que da vida eterna. Pues las multitudes iban atrás de Jesús porque los alimentaba, pero cuando la hora de llegar el alimento espiritual, muchos no prestaban atención a eso. Y qué bueno que Epafrodito sea un ejemplo de entrega total a la obra del Señor. Hay hermanos, sí hay hermanos totalmente entregados a la obra del Señor, pues gloria al Señor, que por años han crecido y se han fortalecido, su nivel espiritual está bastante maduro y hoy día vemos como son ejemplos de que están dispuestos a trabajar sin descanso en la obra del Señor. Y eso es lo que debemos de motivar, de entusiasmar, de que la iglesia, los miembros amen la obra del Señor. Siempre le digo a los hermanos, si ustedes aman al Señor, la obra del Señor la van a amar también como aman al Señor. Y no van a poner medidas para servirle al Señor. De tal manera como amamos al Señor, vamos a amar a la obra del Señor. Y como esté nuestro nivel espiritual con el Señor, también esté nuestro nivel de trabajo. La obra. En segundo lugar, orar que sea útil dentro de una iglesia local. Siempre vamos a tener la posibilidad y el deseo de estar en una iglesia local siendo un miembro útil. Cuando yo salgo de Venezuela y llego hasta el Perú, mi deseo, mi corazón y mi pensamiento fue estar siempre ocupado en la obra del Señor, buscar una iglesia donde congregarme y ver la necesidad de esta iglesia y unirme al trabajo de la obra del Señor. Porque sé que el Señor me ha dado dones, sé que el Señor me ha dado capacidad para servirle al Señor. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 4:10, cuando nos dice que sirvamos a Dios según los dones que el Padre nos ha dado. No podemos tener dones sin utilizarlos, porque dones que no utilizamos son dones que están allí sin utilidad y que no estamos edificando la iglesia a la cual el Señor nos ha llamado para servir, porque los dones son para la edificación de la iglesia y también para nuestra edificación espiritual. Según cada uno, todo creyente tiene uno o más dones espirituales, según Efesios 4:7. El don que ha recibido, los dones son dados por Dios de acuerdo a su voluntad y no elegidos por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros saber los dones que el Señor nos ha dado?
Yo creo que muchos de nosotros, muchas personas, muchos miembros de la iglesia aún desconocen los dones que el Señor le ha dado. Como yo les digo a los hermanos, hermanos, usted cuando recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor le entregó la mochila completa. El Señor le dotó de todo lo que usted va a necesitar en la obra del Señor. Y usted tiene allí en su mochila los dones que el Señor le dio. Ahora tiene que usted abrir esa mochila y descubrir dónde están, cuáles son esos dones. Entonces, ¿cómo va a saber? Bueno, hermano, empiece a ver la necesidad de la iglesia. ¿Dónde está la necesidad? Y donde está la necesidad, únase. Y si el Señor le empieza a dar paz, a dar gozo, a dar un estado emocional, espiritual bien, que usted se siente gozosa de lo que está haciendo, hermano, usted puede ahí identificar cuál es el don que el Señor le ha dado. Entonces, los dones, hermanos, están allí. Yo siempre digo, bueno, yo le doy gracias al Señor porque creo que el Señor me ha dado el don de enseñanza. Pero también puedo pensar que hay otros dones que el Señor me ha dado y que tengo que también descubrirlo, porque no solamente no creo que el Señor me haya dado uno, el Señor nos ha dado los dones que en la cual nosotros estamos. El Señor sabe la capacidad que tenemos nosotros para ejercer los dones y tenemos que ir descubriendo cada uno de ellos. Y para ser un miembro útil de la iglesia tenemos que ejercer los dones que el Señor nos ha dado. Los dones es para ministrar a otros, para ponerlo al servicio de otros. No utilizar los dones para nuestro regocijo, para nuestra satisfacción, para nuestro gozo personal. No, hermanos, tenemos que doblegar tenemos que servir a los demás para que el Señor sea glorificado, porque aquí quien se va a glorificar con los dones que el Señor nos ha dado es el Señor. Nosotros solamente vamos a ser siervos de Él. Y muchas veces vamos a padecer. Muchas veces vamos a padecer, pero mientras tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el que se va a glorificar en todo esto va a ser el Señor, nosotros tenemos que hacerlo en paz y en regocijo. Tenemos que ser buenos administradores. Los dones pueden ser desarrollados o desperdiciados y de ellos se nos pedirá cuenta. Por supuesto que cuando vayamos al tribunal de Cristo, pues allí vamos a rendir cuentas con el Señor. Ahí, bueno, el Señor nos dirá, mira, te di tantos dones y desperdiciaste tantos, como la parábola de los talentos. Debemos ser buenos administradores de todos los dones que el Señor nos ha dado. Un tema que he estado estudiando últimamente con la iglesia acá, que el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear, y para la gloria del Señor, pues el Señor ha despertado el deseo de algunos hermanos en poner en buen funcionamiento y en la administración de los dones que el Señor les ha dado. Pues si somos buenos administradores, pues vamos a ser buenos ejecutantes de esos dones espirituales que el Señor nos ha dado. No lo desperdiciemos. Yo le digo a los hermanos, mire hermano, usted, el Señor le ha dado algo tan valioso que otros quisieran tener. Otros quisieran tener unos dones que usted tiene. Entonces no lo desperdicie. Utilícelo. Póngalo activo en su vida y usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar grandemente. Señor, no entristezca tampoco el Espíritu Santo, le digo, no entristezca el Espíritu Santo también cuando no podemos en función nuestros dones. Forma parte también del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que los dones espirituales que el Señor nos ha dado podamos administrarlos correctamente. La siguiente lámina, por favor. De la multiforme gracia de Dios,
no son premios otorgados por algún esfuerzo especial o distribuidos según los méritos de los creyentes, pues no tenemos los dones porque hemos quizás estudiado, tenemos una carrera universitaria o porque hemos estudiado teología. Por allí no vienen los dones son una gracia que el Señor nos da, es un regalo que el Señor nos da sin merecerlo. Pues Él ha confiado en nosotros, ha confiado en nuestras vidas, esta gran responsabilidad. El Señor Jesucristo confió en sus hijos al ascender al Padre y le dijo a sus discípulos: ahora la responsabilidad de ustedes, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes llevarán a cabo esto por gracia. Pues esto ha sido una gracia del Señor que nos ha dotado a nosotros. Sirva a Dios con base en las necesidades. Y lo dije hace un momento, debemos de poner en función nuestros dones según las necesidades que están en la iglesia. Sea un miembro fiel. Debemos ser fieles, por supuesto, que si entendemos que el Señor nos ha dado la capacidad de ejercer sus dones, tenemos que también ser fieles en lo que el Señor nos ha dado, como Él es fiel para con nosotros. Mucho quizás comprendemos la fidelidad del Señor en entregarnos de lo que nos ha dotado. Ahora nosotros tenemos que entender que por lo que el Señor es fiel, nosotros también debemos de ser fieles en nuestras actividades, en nuestras funciones y en nuestra iglesia local. Y vemos allí en primer punto que dice que debemos asistir regularmente a los servicios de la iglesia y participar activamente en sus programas. Por supuesto, nosotros los que estamos al frente de cada iglesia local, de cada cuerpo de Cristo, tenemos que ser ejemplo de fidelidad en los servicios. También vemos dentro de la iglesia que hay hermanos que no son tan regularmente en las iglesias. Unos se justifican, otros no justifican su ausencia en los servicios. Pero también nosotros debemos de siempre estarle motivando. Hermano, no deje de congregarse. Siempre esté motivándole a los hermanos para que ellos también sean unos miembros fieles. No sean unos miembros como vimos en el tema anterior, que solamente asisten a la iglesia cuando hay algún tema que discutir administrativamente y son los primeros que opinan, son los primeros que incluso cuestionan, son los primeros que en determinados momentos entonces llegan a hacer acusaciones también de irresponsabilidad y no se ven ellos mismos. Pues las palabras motivacionales siempre deben ser para que los hermanos siempre asistan. Hoy día vemos cómo hay hermanos, miembros de la iglesia, que inclusive son antiguos en la iglesia, que se han apoyado de esta tecnología ahora y con las secuelas de la cuarentena, del COVID, que todo quedó virtualmente. Y ahora estos hermanos que ahora dicen: no, hermano, yo ahora me reúno y me congrego virtualmente. Pues está bien, la tecnología está bien, no está muy mal, pero no debe sustituir la presencia física en la iglesia. No debemos sustituirla, porque es muy distinto en la casa. Por más que estemos escuchando el mensaje, siempre va a haber una distracción, mientras en la congregación vamos a estar concentrados, todo, como dice el Salmo 133, que dice que estamos juntos, unánimes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando estamos todos. Entonces, debe ser una forma de cómo motivar a los hermanos. Que sirve en los miembros, el siguiente punto dice que sirve en los ministerios de la iglesia.
Bueno, en esto está, entonces, si somos un miembro fieles, en la iglesia debe haber participación en los ministerios. Siempre hay algo que hacer en la iglesia. Siempre le digo a los hermanos, sea un miembro activo, fiel. Siempre hay algo que hacer en la iglesia. En la obra del Señor hay muchas cosas que hacer. Usted forma parte de ese trabajo. También que da sus diezmos y ofrendas con regularidad. Por supuesto, la obra del Señor necesita de los recursos económicos para que se pueda mantener. Lo vemos desde los primeros cristianos en el libro de Hechos, cómo ellos aportaban la parte económica para que la obra del Señor crezca. En este mundo materialista, hoy día estamos, habemos y hay hermanos, miembros que nos cuesta todavía ofrendar y diezmar, desconociendo las bendiciones que el Señor nos da cuando somos fieles al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Que comparte su fe cada día y practica el evangelio como un estilo de vida. El evangelio y nuestra vivencia cristocéntrica debe ser parte de nuestra manera de vivir. Debemos no solamente de recibir palabra del Señor, no solamente recibir la administración de Dios en nuestra vida, sino también debemos de compartirla. No podemos ser, como dice la palabra del Señor, ser una luz que se pone debajo de la mesa. Tenemos que ser una luz que está sobre la mesa, la cual pueda alumbrar a todos. Y donde nosotros lleguemos, entonces debemos ser luz. Y no solamente hacernos notar que somos luz, sino también que salga por nuestra boca la luz de Cristo, el agua de vida que el Señor nos ha dado. La siguiente lámina. Que ora, apoya y participe en los programas misioneros de la iglesia, fieles en la oración, fieles en la participación, lo habíamos hablado en el punto anterior. Un miembro que no ora, pues un miembro que su vida espiritual pues se va a ir enfriando poco a poco. Como el ejemplo que puso mi padre anteriormente sobre los tizones o las brasas que están allí, el miembro fiel debe estar orando para mantenerse en el calor del Señor. Como dice también el apóstol Pablo, aviva el fuego del Espíritu Santo. El fuego, ese calor del Espíritu Santo que está en la oración. Cuando más oramos, más nos sentimos apoyados por el Señor. Que todo lo que hace es para la gloria de Dios y pone en alto el nombre de la iglesia. Por supuesto, cuando nosotros estamos dándole la gloria a Dios, hermano, no solamente no es necesario que nosotros estemos vociferando por nuestra boca que la iglesia, nuestra iglesia está bien, está santificada, no, nuestras acciones van a hablar por nosotros mismos y nuestras acciones van a representar a la iglesia. Y vamos a darle la gloria a Dios con todas nuestras acciones y la iglesia siempre va a estar en alto, porque los hermanos, los vecinos, la comunidad siempre va a tomar en cuenta una iglesia que está en santidad por la oración, por los miembros fieles de la iglesia. Que tiene buena relación con sus hermanos en la fe y practica el compañerismo y la hospitalidad en la iglesia, según 1 de Pedro 3, 8, 4, 9. Esto es muy bueno, que en la iglesia se mantengan unas buenas relaciones entre los hermanos. Dentro de la iglesia no debe haber ningún tipo de rencillas. Y si hay algún tipo de rencilla, los miembros de la iglesia tenemos que entender que el Señor es un Dios perdonador y que así como Dios nos perdona, pues tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Tenemos que practicar el compañerismo. Una de las cosas que se ve también en las congregaciones es que siempre hay hermanos que sectorizan el lugar de reuniones. Unos se sientan por acá, otros se sientan por acá, y prácticamente vemos sectorizado las bancas.
No, esa banquita es para el hermano tal, esa banquita es para el hermano tal. Allí se sienta allá, déjenle esa silla al hermano para allá. Eso no se la toquen. Y ese hermano no se sienta en otra silla porque esa es su silla, y si se sienta otra persona allí, no se sienta porque se ha tomado posición, pues. Eso debemos de romperlo en el nombre del Señor, porque debe haber compañerismo, debe haber hospitalidad entre los hermanos, la hermandad, de amarse estando en la iglesia, practicar esas buenas relaciones entre hermanos, porque eso también marca mucho la diferencia dentro de nuestra iglesia, que reconoce y ama a sus líderes, que es hospedador y que ayuda a los necesitados. Ser un miembro fiel pues abarca muchas cosas, abarca mucho amar al Señor para poder ser un miembro fiel. Si no amamos al Señor sobre todas las cosas, no podemos entonces cumplir con todos estos requisitos que forman parte del compromiso de un miembro en una iglesia local. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Disculpen lo extenso que pudo estar, que pudimos estar mi padre y yo en este tema. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, hermanos, es el tiempo en el cual felicitamos a nuestro pastor Jesús Covis y también al pastor Juaner Escovis. Son padre e hijo, uno aquí en Falcón y el otro allá en Perú. Pero como decía nuestro hermano, pues la tecnología nos une. Entonces queremos dar la oportunidad, queridos hermanos, para los que están, que entraron después que comenzamos en la introducción. El día de hoy no está el pastor Eleazar Bermúdez porque estaba en un compromiso en la ciudad de Caracas y viene vía a Barquisimeto, viene en camino. Entonces, estamos en este caso el día de hoy mi persona y el pastor Ramón Tobar como anfitrión y coanfitrión. Le queremos dar la oportunidad, queridos hermanos, si tienen algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta que quieran ustedes hacer, háganlo como siempre lo hemos hecho, levanta su mano, le damos la oportunidad, usted abre su micrófono y entonces puede participar. Cuando ya termine de hablar, vuelve a cerrar el micrófono para que no haya interferencia en los audios. Y si tienen alguna pregunta, pues ya le dijimos al pastor Covis, a los pastores Covis que están a la orden para responder. Así que, hermanos, si hay alguien que quiera comenzar en este tiempo, queremos darle la oportunidad. No veo ninguna mano levantada. Todo estuvo bien claro. ¿Nadie quiere comentar algo? Pedro levantó la mano por allí. Adelante, Pedro. Abre micrófono, después el pastor Josué o Carmen y Casa, cualquiera de los dos. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Estaba sin energía eléctrica hace un rato. Una de las cosas que debemos hacer, y esta clase es importante, porque para hacer énfasis al nuevo creyente en cuanto a todo lo que el hermano dijo allí en la exposición. Y es importante que nosotros como discipuladores hagamos un marcado énfasis en cuanto a lo que es ser miembro de la iglesia y cómo nosotros podemos participar y servir en el trabajo en el momento en el cual conocemos al Señor. De manera que creo que esta clase es bien importante para que nosotros podamos afianzar todo lo que hemos venido diciendo en las clases anteriores. Okay. Excelente, pastor Pedro. Josué. Saludos, mis hermanos. Qué bueno poder participar siempre de cada jueves aquí en el encuentro que tenemos en este discipulado. Solamente aportar algo en relación a los dones. Los dones tienen que ver con un elemento interesante para, digamos, descubrirlo. No hay una fórmula mágica para eso, sin duda no la hay,
pero en la medida en que instemos, motivemos y ayudemos a los discípulos y nosotros mismos, ¿verdad? En la disposición de servir, de involucrarnos, eso nos va a abrir puertas para ir identificando el don que Dios me ha dado. Lo que sí es cierto, y comparto bien lo que decía mi hermano Cobis de allá del Perú, que ya Dios nos da todo un paquete, nos da todo un morral, por así decirlo, de capacidades, habilidades y dones cuando venimos a Él. Y eso nos permite sencillamente ir descubriendo para poder desarrollar luego cada ministerio que a través de los dones podemos realizar desde la iglesia local. Y es interesante que en la medida que nos disponemos a servir, otros van a ir afirmando digamos, vamos a decir así, el don que estoy manifestando al momento de servir en el área que pueda yo ir colaborando en las distintas áreas en primera instancia, sin saber exactamente dónde está el don, pero sí identificar el hecho de servir en cualquier área que se me permita dentro de la iglesia, y en esa medida voy a ir dejando que otros también avalen lo que Dios ha puesto en mi vida como un don o una capacidad espiritual. Eso también ayuda a identificar los dones espirituales, involucrarse, participar, sin esperar que nos asignen algo específicamente. Excelente. Gracias, Pastor Josué. Sigue, Ramón. Digo, excelente lo que Josué acaba de aportar, ¿no? Y qué bendición de los pastores Cobis esta clase de hoy. Hay detalles, ¿no? que se presentaron hoy, que presentó Boanerges y que presentó también el hermano Jesús, tan importante que debemos no sé, cómo actualizar o estar pendiente de eso, ¿no? En nuestra vida diaria. Porque lo que sucede es que nuestra vida no, como creyentes, como miembros, no se circundan nada más al templo, ¿no? Sino en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso es importante manejarse así. Gracias a Josué y gracias, pastores. De verdad que una bendición muy grande. No sé si hay otra persona. Aprovechen estos minutos que nos quedan todavía. ¿Alguna pregunta que hacer? ¿Algún planteamiento? Es que los pastores están ahí esperando para contestar. Hoy está muy tímido, no está el pastor Eleazar, entonces no quieren conversar. Adelante, Pastor Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, si no hay preguntas porque entendieron todo, quedaron bien claros también. Eso es correcto. Pues sí, hermanos, mire, yo sí de verdad quería acotar cuando estaban hablando acerca del pacto de la Iglesia Bautista. Uno de los errores que cometen algunos pastores por querer hacer miembros a personas, sobre todo aquellos hermanos que vienen de otras congregaciones y pasan por el proceso de discipulado, de doctrina. A veces la rapidez de las iglesias y de los pastores y de los ministerios y de las necesidades que tienen, yo creo que los llevan a cometer errores de pasarse por alto el pacto de la iglesia. Y entonces lo hacen miembro y la persona llega al final de a veces de cometer algunas cosas que no conoce, de decir cuestiones, causar problemas y aún hasta divisiones. A veces cuando nosotros analizamos los problemas que han habido en las iglesias, las situaciones con aquellos hermanos de alguna manera que comienzan a tener problemas, no me gusta el pastor, no me gusta el que predica, no me gusta el maestro de la escuela dominical, el tesorero se agarra el dinero o no suelta el dinero, cosas como ese y quién sabe cuántas más. Y cuando tú comienzas a investigar, pero ¿cuál es el hermano que está en contra? El hermano fulano de tal y ese, pero es que él vino de tal iglesia, vino de tal organización y qué sé yo. Pero y ese hermano lo pasaron por el filtro, el hermano firmó el pacto de la iglesia. Entonces a veces cuando tú analizas eso le pasamos por encima, hermano. A veces muchas iglesias le pasan por encima y no ponen en práctica el pacto de la iglesia.
Yo acostumbro que en nuestra iglesia, acá en Valera, cuando una persona se hace miembro de la iglesia, debe firmar el pacto. Y se los digo siempre en reunión de iglesia, delante de todo. Y el día que usted comienza a decir algo en contra o cualquier cosa, le voy a sacar el pacto y voy a sacar su firma y le voy a decir, mire hermano, usted firma un pacto, dice que usted se compromete a estar en compañerismo, a aportar, a trabajar, a no causar problemas, a no ser chismoso y todo lo que dice el pacto allí. Pero a veces obviamos esas cosas, ¿verdad? Del pacto de nuestras iglesias. Y de hecho, a veces me ha pasado a mí que me llegan hermanos, no, que yo vengo de tal iglesia y cuestión, ¿vienes de una iglesia bautista? Sí, perfecto, déjame llamar al pastor de esa iglesia y que me haga una carta de traslado para que yo te pueda aceptar como miembro. Entonces, tenemos principios, hermano, y tenemos pasos en nuestra organización como iglesia bautista que a veces no le prestamos atención. Y cuando tú te das cuenta, muchos de los problemas vienen por no poner en práctica lo que son nuestros principios, lo que son nuestras prácticas. Entonces, aceptamos miembros a veces alegremente. Yo a veces soy muy, de hecho, cuando llega hasta un hermano de otra iglesia bautista, le digo, mire hermano, usted pudo haber sido allá lo que usted haya sido. Una vez me llegó un hermano acá de una iglesia no bautista, y me dijo, yo era pastor en tal parte, así que para que me dé ministerio y todo, yo le digo, bueno, tú eras pastor allá, aquí el pastor soy yo. Así que por lo mínimo debes pasar un buen tiempo, no menos de un año, sentado en las bancas para que pase por el proceso de doctrina, de discípula. No, pero es que yo era pastor. Perfecto, entonces tú lo vas a asimilar más rápido, de manera que más adelante tú me vas a ayudar, porque tú eres una persona que asimiló todo esto. De manera que ciertamente, hermanos, esta lección, como es la introductoria de estas lecciones, ¿verdad? Como dijo el pastor Kobe al comienzo, Dios nos ha llamado a que seamos miembros, unos miembros fieles, unos miembros que podamos trabajar en la obra del Señor y que podamos seguir adelante. Entonces, ciertamente, pues es una cosa que yo animo y estimulo siempre acá, por lo menos en nuestra asociación en el estado Trujillo, a todas las iglesias. Siempre les digo a los pastores, hermanos, pongan en práctica nuestros principios, nuestras prácticas, las doctrinas. No dejen de lado los estatutos, no dejen de lado el pacto bautista. Entonces, algunos me dicen que tú eres cacho colorado. Bueno, yo vengo de Portuguesa. Tienen que, en Portuguesa nos enseñaron a nosotros, recuerdo, y Pedro, que está en Portuguesa, y los que son de Portuguesa saben que para ser bautizados tenías que presentar un examen en la clase de doctrina. Y yo recuerdo que en el examen, cuando yo fui a presentar el examen por allá, tenía como 12 años, 13 años, algo así. Estaban todos los ancianos que daba era miedo, había toda esa gente allí en ese cuarto presentar el examen y uno tenía que decir todo de memoria y una cantidad de cosas. A veces, hermano, en este día ya no hacemos nada de esas cosas. No, ya eso pasó de moda. Entonces, de verdad, yo no sé hasta qué punto nosotros debemos seguir practicando muchas de esas cosas. Bueno, felicito al pastor Jesús y al pastor Juan Erge por este tiempo. No sé si hay alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta. Veo que están todos muy callados hoy. Todavía tenemos tiempo, pero si no, no vamos a tenerles allí solamente para extender el tiempo del día de hoy. César. Adelante, Jesús. Sí. En verdad, en este tiempo, cuando tú hablas de que bueno, que anteriormente, oye, era bastante fuerte y embarazoso, ¿no? Para que tenía que presentar el examen para poderse bautizar, luego pasar por el proceso también para ser miembro, porque anteriormente era así. No solamente bautizarse y ser miembro de ahí una vez, sino que también tenía que cumplir algunos requisitos para ser parte de la membresía de la iglesia, aún estando bautizando allí mismo. En nuestros tiempos se están viendo muchas cosas que, oye, que a veces uno se pone a pensar, sinceramente, si las cosas se hicieran ahorita, como se hacían antes, oye, no estuvieran pasando tantas dificultades en la iglesia, porque la iglesia ahorita están, alzamiento de los mismos hermanos, de los mismos miembros que no quieren sujetarse, miembros que, proporcionan divisiones en la iglesia de alguna manera, o hacen que otros se vayan de la iglesia para otras iglesias porque no se la llevan bien, no hay esa comunión, no hay esa comunión con ellos. Entonces, todas esas cositas que están pasando hoy día,
les está haciendo falta lo que se hacía antes, ¿verdad? El filtro que había antes está haciendo falta hoy, ¿sí? Porque lamentablemente pues estamos pasando por situaciones bastante difíciles en las iglesias. Y diría que casi todas las iglesias tienen sus dificultades porque siempre hay alguien que se esté, como se dice, oponiendo al buen funcionamiento de la iglesia como tal. Así es, por ahí está el pastor Iván Naranjo, ¿no? Gracias, gracias, pastor. Pastor Iván. Buenas noches a todos, Dios me les bendiga y me les guarde. Esta clase, más que para discípulos recién convertidos, para nosotros en este caso, es como de rebobinar lo que en realidad significa la membresía en una iglesia bautista. Este siglo comenzando, la obra bautista nacional y las constituciones de la iglesia se distorsionó mucho. Dejaron de aplicarse ciertas normas que eran necesarias, lo que hemos comentado, lo que se ha comentado esta noche, el bautismo, pero previo al bautismo tener que examinar a los candidatos, ¿no? A bajar a las aguas y ser bautizados. Sabemos que para ser miembro de una iglesia bautista hay tres maneras: el bautizo, el traslado y el testimonio. Eso lo sabemos. Pero los tres tienen un proceso. Los tres tienen un proceso. Ahora bien, con respecto al miembro, cuando nos corresponde como iglesia, una comisión de púlpito, buscar, seleccionar a un pastor, ¿qué filtro se usa para contratar a un pastor? Yo he vivido la experiencia aquí en Trujillo junto a casi todas las iglesias, de ver iglesias que se referencian a un pastor X y llega a la iglesia y no es bautista, no es bautista. Recuerdo de uno que trajo el evangelio social, y él bautizaba a la gente en una semana o dos, máximo un mes, y llenó la iglesia del evangelio social con muchas personas bautizadas así, en un tris, sin pasar por los filtros, ¿no?, que nosotros acostumbramos. Esta iglesia creció bastante con miembros nuevos que no conocían, realmente no habían tenido un encuentro con el Señor, no habían nacido de nuevo, y terminaron sacando a los miembros antiguos de la iglesia. Desaparecieron los miembros fundadores y quedó una iglesia totalmente nueva. La iglesia, por consiguiente, se separó también de la asociación, no sé si de la convención. Entonces, ¿qué filtro usamos nosotros para los pastores? Hay filtros que tenemos para los miembros como tal, pero muchas iglesias, y vuelvo y repito, desde comienzos de este siglo, desde el año 2000 en adelante, cuando vinieron esos movimientos neoproféticos, neoapostólicos, de la teología de la prosperidad, ya no estilaban aún nuestras iglesias bautistas. Y ahora con esta clase, la cantidad de pastores y misioneros que hay, es como para que tengamos un reavivamiento en cuanto a todas las áreas que como bautistas somos, que como pueblo bautista. Yo alabo a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor a través del pastor Eleazar, de agarrarnos a nosotros, ¿no?, la convención en este énfasis quinquenal, y prácticamente discipularnos de nuevo, o sea, rebobinando, o sea, volviendo a tomar nuestras raíces, nuestra identidad. O sea, no todas las iglesias son como las de Portuguesa, pero qué bueno sería que fuésemos así, con ese sentir y ese celo porque el miembro de la iglesia pues crezca, se identifique realmente como bautista, con su identidad bautista, conociendo sus principios, conociendo la declaración de fe. Eso es muy importante.
ya no podemos decir que nos llamamos el pueblo del libro. Gracias a Dios hay un remanente de casi 300 iglesias que se mantienen allí fieles como bautistas. Pero qué bueno esta oportunidad para que nosotros nos proyectemos a nivel regional, nacional y con la oportunidad que tenemos de hacerlo a nivel internacional, como lo está haciendo el pastor en su clase en Bolivia. O sea, yo digo que el filtro, muy importante para nosotros, para los nuevos creyentes, y muy particularmente cuando una iglesia se quede sin pastor, ¿a quién vamos a traer? ¿A quién vamos a ubicar? ¿Será que el que va a estar allí tiene estos conocimientos, tiene este celo por la obra bautista? Este manual es muy bueno para que entendamos lo que es ser miembro de la iglesia bautista. Que Dios me les bendiga y me les guarde. Excelente, Pastor Iván. Gracias. Y yo creo que es el mismo manual, ¿o yo? Este es el mismo manual que debemos usar. Porque el título de la lección es interesante. Y dice, comprometidos. Comprometidos. Y esa palabra abarca muchas cosas. Es una palabra integral, ¿no? En todo lo que se refiere al trabajo nuestro en la parte pastoral, en lo que es la parte misionera, en la parte evangelizadora y en la parte de capacitación. Y gracias, Pastor, por esa acotación muy buena, muy buena. César, ¿cómo estamos de tiempo? Por ahí está Pedro nuevamente. Carmen y José levantó la mano. Y Pedro también, ¿no? Ok. Hermano, mire, creo que aquí los pastores tenemos, debemos tener el mango en la mano. Cuando yo llegué a la iglesia donde ahorita estoy, estaba casi, prácticamente pentecostal, porque el pastor que estaba tenía más comunión con las iglesias Luz del Mundo que con las bautistas. Y pasando algunos meses, comenzamos a ver cosas allí de hermanos que no eran lo que nosotros como bautistas hacemos. Y hablamos con esas familias, con esos hermanos, hasta que un día, una de esas familias, el esposo y la esposa, es nosotros queremos irnos de la iglesia porque ahora aquí en la iglesia me tiene el espíritu amarrado. Entonces yo le digo, hermana, si ustedes quieren que el espíritu se les suelte, busque una iglesia donde le suelten el espíritu, pero aquí somos bautistas y nosotros no hacemos lo que usted quiere que se haga. De manera que, se fueron de la iglesia, pero hay que poner el orden cuando nosotros vemos cosas que no son lo que nosotros como bautistas practicamos y lo que nosotros sabemos que debemos hacer en ese sentido. Gracias, Pedro. Josué o Carmen. Ajá, ok. Aquí desde Guatire otra vez, en vivo directo. No, estoy de acuerdo con lo que estabas planteando ahorita, Ramón. El manual es el mismo, aun cuando es un tema que no viene al caso en cuanto al aspecto del pastor, requisitos o indicadores. El tema es el mismo. Si nosotros lo que pasa es que no estamos acostumbrados a confrontar a nuestros pastores, a nuestros candidatos, con lo que creen, con lo que piensan, y tampoco a observarlos, a tener un periodo de prueba, porque hasta esas cosas deberíamos nosotros considerar, porque no hay garantía el hecho de que venga inclusive de nuestra propia denominación o haya sido egresado de nuestras instituciones teológicas. No hay garantía realmente, pero sí vamos a ver cierta referencia cuando veamos el compromiso, veamos la pasión con la que él sirve, la entrega que tiene para con el Señor, la manera como trata a la familia, la manera como se involucra con la iglesia. Entonces, eso nos va a ir dando los elementos para tal vez no al 100% garantizar, ¿verdad? Un buen candidato, un buen pastor, pero sí nos va a evitar por lo menos mayores dolores de cabeza.
Pero ahí estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Debemos mirar en él también como cualquier otro creyente. Un pastor no es un ser especial, sencillamente tiene un llamado particular, pero es un creyente, es un miembro más de una iglesia a la cual se debe, a la cual debe involucrarse, a la cual debe servir desde su llamado, desde su compromiso, pero tiene que ver con esos elementos de compromiso y de desarrollo de los dones que también Dios le ha dado. Amén, así es. Gracias, Josué. No sé cómo estamos con el tiempo, César. Todavía quedan unos minutos, pero si no, podemos ya cerrar. Ah, ok. Sí, Ya podemos ir a cenar. me gusta lo que decía, que manifestaba Pedro. Y la cuestión es que, bueno, no sé por qué la gente piensa que nosotros tenemos el espíritu amarrado, ¿no? Precisamente porque creen que la libertad del espíritu es eso, dar brinco, gritar como leones, qué sé yo, ¿no? Es lo que piensan, ¿no? Pero no, hermano, en la mansedumbre, en la templanza, en la enseñanza, todo eso es la libertad que nos da el espíritu, pues, para hacer, dirigir y comportarnos y comprometernos con la obra, creo yo. Bueno, yo creo que nos falta la foto, César. Ahí, déjame decir algo en cuanto a lo que dijo Josué. Okay. Yo creo que también así como para ser miembro de la iglesia firmamos el pacto. Yo creo que debíamos poner en práctica también a los pastores que llegan a las iglesias, firmar un pacto donde él pueda firmar y se diga, bueno, si yo quiero cambiar lo que es los principios de la iglesia y quiero poner otras cosas que no sean bautistas, yo voy a decidir salir de la iglesia. Porque es lo que ha pasado, o sea, muchos pastores llegan a las iglesias y comienzan a cambiar cosas de nuestras propias doctrinas y principios, y todos los que son los miembros viejos de la iglesia se van y le dejan todo lo que son las instalaciones y todo a esa nueva iglesia que el pastor nuevo ha entrado. Entonces, ha pasado mucho y muchas iglesias, muchos templos se han perdido por esa circunstancia. Tenemos la iglesia acá de Katia, donde Josué fue miembro. Tenemos otras iglesias en toda Venezuela que se han perdido. ¿Por qué? Porque los pastores cambian, comienzan a meter doctrinas que no son bautistas, y los miembros que son de la iglesia, en vez de luchar, entonces todo el mundo se va y dejan todo lo que es, y eso está pasando. Entonces creo que deberíamos también hacer que el pastor firme un pacto donde, si él quiere desviarse de lo que son nuestros principios y doctrinas, él se retira de la iglesia. Claro. Así mismo es. Josué, recuérdame cómo se saca la foto, se me olvidó. Desde la computadora, no tiene celular. No, ahí sí estoy raspado, amigo mío. ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Iván, Pedro, Ramón. Dime, Iván. Yo saco la foto cuando estén todos en cámara, en pantalla. Cuando okay. Y se la envío, pastor. Perfecto. Pero dime, pero yo aprendí también aquí. Ok. En tu computadora hay una tecla que dice imprint PCIP. O sea, imprime la... Ajá, bueno, eso. Yo no hablo inglés. Más nada, eso es todo. ¿Ya sabes cuál es? Sí, ya la vi aquí. Ok, dale ahí un toque, trata de que no salga toda la pantalla, minimízala un poco, no sé, para que te salga ahí cuando te avise el sistema que ya está la foto hecha. De todas formas, hazlo tú y yo también lo hago para que tengamos una opción B. Dele. Listo, abran sus cámaras, todavía faltan hermanos que no han abierto sus cámaras para que la foto, Pastor Eleazar pueda llegar a Barquisimeto y cuando vea esa foto se contente. Ok, dale Iván, saca la foto allí. One moment, please.
Por ahí tenemos unos bebés que se escuchan. Se me está congelando la sonrisa. Ok, ya yo tengo la foto. Listo, listo. Saqué dos por si acaso. Pero Excelente. no Ok. sonrieron. Ah, no, Ah, sí, no, sí bueno. sonrieron. Sí, yo estoy sonriendo hace rato. Bueno, hermano, Ya, eso. para la Sonríale a la próxima- cámara. para la próxima Pero Jesús, semana. Jesús, busca luz, Jesús COVID, porque te ves muy negro. Ah, no, No, no se le ve la sonrisa, no se ya le no se ve. puede hacer No, nada. Y a usted tampoco, Josué. Ese es el color normal. No, pero Josué, eso, ahora sí, ahora sí. Ahí va. 1, 2, 3. Sonría, diga chiguis. Listo. Listo, perfecto. Voy a terminar aquí la grabación